Escrituras. Y yo quisiera que compartamos una expresión de uno de los libros más hermosos que tiene la palabra del Señor. Todos son hermosos, pero hay unos que son extraordinariamente hermosos. Y me refiero al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro hermoso, yo creo demasiado hermoso. Es una pena que haya creyentes que le tengan terror al libro de Apocalipsis, que le tengan miedo. De hecho, una vez yo hice un estudio bíblico y antes de comenzar el estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis pregunté, ¿qué te viene a la memoria cuando oyes la palabra Apocalipsis? Y hubo gente que me dio fuego, condenación, infierno, Armagedón, guerra, violencia. Hubo un hermano que con mucha honradez dijo, cuando en mi iglesia se predicaba de Apocalipsis, pastor, esa noche yo no dormía. Es una pena que haya gente que abusó de la interpretación del libro de Apocalipsis. Y como resultado de ese abuso que se cometió del libro, pues se crearon cosas tan horripilantes. Pero el libro de Apocalipsis me parece que es el libro que cierra el evento de la esperanza de la cristiandad. Yo quiero invitarlos a ustedes para que vayan conmigo a el capítulo 2 de Apocalipsis y veamos los primeros 7 versos. Los primeros 7 versos, donde dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Como les estaba diciendo, para algunos creyentes el libro de Apocalipsis es un libro de miedo, pero debemos verlo en la naturalidad y con el propósito para el cual el libro de Apocalipsis fue escrito. Este libro fue escrito a principios del segundo siglo y tenemos que preguntarnos qué cosas pasaban a principios del segundo siglo, qué estaba sucediéndole a los cristianos a principios del segundo siglo. Es decir, ya la cristiandad tenía cerca de 100 años, se había desarrollado exitosamente, había logrado imponer su querigma, su mensaje prácticamente en todo el Imperio Romano. Había logrado alcanzar que ya la iglesia estuviese organizada. De hecho, cuando no es lo mismo ver la iglesia de los primeros días, la iglesia primitiva, que ver la iglesia de finales y de finales del primer siglo y de principios del segundo siglo. La iglesia primitiva apenas no podía conseguir los líderes que necesitaba.
De hecho, para conseguir algunos líderes tuvo que haberse creado problemas muy difíciles y muy serios para entonces encontrar esos líderes. Pero ya 100 años después, la iglesia estaba organizada. La iglesia era saludable, la iglesia tenía supervisores, la iglesia tenía maestros, la iglesia tenía evangelistas, la iglesia tenía pastores, y había ya todo un sistema que en el mundo del estudio de las Escrituras se conoce como un sistema de catolicismo emergente. El término católico es universal, y lo que se quiere decir con el catolicismo emergente es que ya la iglesia se veía a nivel universal, ya no se veía meramente en Jerusalén, donde se reunían los cristianos, sino que ahora el cristianismo estaba dispersado por todo el mundo antiguo. Ahora, desde luego, el imperio romano tenía en su mano unas facultades y unos poderes extraordinarios, y la iglesia empezó a tener serios conflictos con el imperio romano. De hecho, el libro de Apocalipsis se escribe en tiempos de Domiciano. Domiciano fue un emperador tal vez uno de los más crueles, uno de los más difíciles, uno de los más sanguinarios y de los más perseguidores contra la cristiandad. Domiciano estableció, obviamente dentro de su monarquía, dentro de su imperio, que a él había que darle reconocimiento, culto y adoración como a una deidad. Hubo emperadores que no le hizo caso a eso, que ya necesariamente lo echaron para un lado, pero hubo emperadores que tomaron eso muy en serio y dijeron, sí, yo creo que es justo que se nos reconozca como parte de la divinidad. Y desde luego, cuando a Domiciano se le reconoce como parte de la divinidad, una de las cosas que se hace es levantarse templos para la divinidad imperial. Y se decía entonces que el César era el Kyrios, el César era el Señor. Desde luego, el emperador sabía que con los cristianos iba a tener un problema, porque los cristianos habían afirmado ya desde mucho antes, que para ellos había un solo Señor, que para ellos había un solo Dios, que para ellos había un solo Salvador, y ellos no iban a negociar con nadie, pero absolutamente con nadie, que alguien viniera a sustituir la persona de Jesucristo por un emperador. Por lo tanto, los hombres del Estado, los hombres del imperio, fueron donde los cristianos a negociar con ellos. Pues mira, ¿qué te parece? Vamos a ver si podemos lograr algún acuerdo. Ustedes pueden adorar a su Dios y pueden adorar a su Cristo. Lo único que queremos es que antes de la reunión, de que ustedes adoren a su Cristo y a su Dios, antes del culto, ustedes digan que el César es el Kyrios de Roma. Ustedes dicen que el César es el Kyrios de Roma, y una vez ustedes digan que el César es el Kyrios de Roma, pues ya se acabó. Y entonces ustedes empiezan su culto y empiezan su aleluyeo y empiezan con todas sus cosas. Pero ¿saben qué decidieron los cristianos? Dijeron, no, jamás diremos que el César es el Kyrios. Jamás diremos que el César es el Señor. Y desde luego, cuando ellos se mantuvieron firmes diciendo que bajo ninguna circunstancia ellos iban a declarar el señorío de nadie, solo el de Jesucristo, entonces la iglesia empezó a sufrir persecución. Sufriendo la iglesia la persecución, vino entonces un problema, porque el emperador estableció una serie de leyes en contra de los cristianos, y solo bastaba que alguien acusara a una persona de cristiano para perder sus tierras, para perder sus propiedades, para perder sus derechos constitucionales, para perderlo todo, solo con una mera acusación. De hecho, había gente que abusivamente declaraban a personas cristianas simplemente porque querían sacarlos del camino. Desde luego, la muerte de cristianos comenzó a venir
de manera galopante. Todos los días morían cristianos. Todos los días padecían cristianos. Los llevaban a distintos tipos de muerte. Los llevaban a muerte de crucifixión, los llevaban a muerte peleando con animales, peleando con gladiadores, en fin, los llevaban a distintos tipos y formas de muerte. Pero, desde luego, los cristianos vivieron un momento difícil. ¿Y sabe cuál fue el momento difícil? Cuando no entendieron lo que les pasaba con lo que proclamaban. Porque generalmente nosotros decimos que Dios nos cuida. ¿Verdad? Nosotros generalmente decimos Dios nos cuida. De hecho, yo recuerdo una vez que un grupo de hermanos iba a salir de aquí y yo dije, vamos a orar por ellos para que el Señor los lleve con bien. Y si no los llevase con bien, no habría ningún problema. Que el Señor entonces nos dé la dicha de encontrarnos con ellos en el cielo. Y hubo algunos que no quisieron ni que lloraran. Porque así es nuestra mentalidad. Nosotros pensamos que el afirmar nuestra experiencia de fe, pensamos que al afirmar que somos cristianos, eso nos exime de dolor, eso nos exime de problemas, eso nos exime de dificultades, querido, y no es cierto. No lo es. Si alguien le ha vendido eso, lo engañó. No le dijo la verdad. Los cristianos sufrimos, los cristianos pasamos malos ratos, los cristianos tenemos serias dificultades, los cristianos nos enfermamos y nos morimos también. Tal vez alguien dirá, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es enormísima. Es mejor padecer con Cristo que sin Cristo. Es mejor llorar con Cristo que sin Cristo. Es mejor estar enfermo con Cristo que sin Cristo. Y es mejor morirse con Cristo que sin Cristo. Pero uno tiene que ser honrado y tiene que ser honesto con lo que plantea y con lo que postula. Desde luego, los cristianos de aquel tiempo son como los de ahora, ¿verdad? Y entonces empezaron con la gran pregunta, pero ven acá, ¿y dónde está lo que nos prometieron? ¿Y dónde está el que nos iba a guardar? ¿Y dónde está el que nos iba a cuidar? ¿Y qué ha pasado con Cristo? Él dijo que venía. Él dijo que iba a venir por nosotros. ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué tanto cristiano tiene que morir? Y desde luego, amados, empezó a crearse una especie de dolor y de confusión en la vida de aquellos creyentes. Y el autor del Apocalipsis, entonces, escribe sus visiones del Apocalipsis. ¿Sabe para qué? Para darle un mensaje de buenas nuevas a los creyentes que estaban sufriendo. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, oiga, el libro de Apocalipsis es un mensaje de buenas nuevas, porque con lo primero que comienza Juan en su narrativa es hablando del encuentro que tuvo con el resucitado. Él dice que cuando ascendió y vio aquella visión del rollo y de los 7 sellos que lo envolvían y que nadie era digno de desatar y de abrir los 7 sellos y de abrir el rollo, dice que de momento apareció uno como el Cordero de Dios inmolado y se escuchó una voz que dijo, Él es digno de abrir y de desatar los 7 sellos. Y desde luego, y Juan dice, y cuando yo lo vi, caí como muerto. Porque está diciendo qué cosa. Óyeme, si ustedes piensan que como resultado de las crisis Dios se le murió, están equivocados. A pesar de nuestras crisis, Jesucristo está vivo. Amén.